de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de Leon Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio, y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso que este secreto, para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia, pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no la leyese, aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa, y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad. Diré que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre, y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. Aunque sea una sola persona. ¿Por qué se podrá preguntar a alguien, apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas? Este es el género de preguntas que considero inútiles, y no obstante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Traté de relatar todo imparcialmente porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado,
Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena, pasaba la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una sola persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana, y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué? Quizá algo así como miedo de jugar todo el dinero de que se dispone la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Esa noche volví a casa nervioso, descontento, triste, hasta que se clausuró el salón. Fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro, pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla, y en cierto modo solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Ya, chiquillos, entonces, ese sería el relato de un fragmento de esta novela que se llama El túnel de Ernesto Sábato. ¿Qué es lo que deben hacer? En primer lugar, deben responder las primeras preguntas que responden a las preguntas antes de la lectura para poder tener una buena comprensión del fragmento del texto. Esas preguntas son 3 y para poder responderlas bien fundamentadas y puedan comprender las preguntas, ¿cierto? Y desarrollarlas, deben ir a las páginas anteriores, que sería la página 21 hasta la página 23, y en esas páginas ustedes van a encontrar bastantes características de lo que sería la literatura contemporánea. Nosotros ya vimos algunas características de la literatura del siglo XX, pero aquí pueden sumar más características de este contexto y de la literatura en general, ¿cierto? O sea, siglo XX y contemporánea siglo XXI. De esta forma responden las primeras preguntas. Luego vienen las preguntas durante la lectura, que son estas preguntas que tienen número y están a los costados del texto. Si se dan cuenta, en esta parte dice 1 y acá dice 1. Es porque esta pregunta responde a todo eso que ustedes leyeron antes, a todo ese párrafo o fragmento. Luego de terminar la lectura, vamos a ir a las preguntas, a las actividades después de la lectura. Y vamos a trabajar 4 habilidades: inferir, sintetizar, interpretar y evaluar. La habilidad de inferencia la vamos a trabajar con la pregunta número 1, que dice ¿por qué Castell decide contar la historia de su crimen? Y tienen que fundamentarla con una cita textual, es decir, sacar una cita del texto anterior y con eso fundamentar su opinión, lo que ustedes están diciendo, su inferencia. Luego deben sintetizar, ya que tienen que describir el tono y la actitud del narrador a partir del capítulo 1 del fragmento, que es lo que leímos. Tienen que ver cuál es el tono, cuál es la actitud del narrador. Y según esa descripción, responder qué se puede afirmar acerca de la personalidad de Juan Pablo Castell. Es decir, ¿qué podemos decir acerca de su personalidad? ¿Es una persona comprometida, misericordiosa o indolente, etcétera?
Luego vamos a pasar a la habilidad de interpretar. En esta habilidad tenemos que responder dos preguntas, la 3 y la 4. La número 3 dice, ¿a qué se refiere Castle cuando al final del texto dice que fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra? Ahí ustedes, chiquillos, tienen que interpretar, es decir, tienen que darle sentido a lo que dice Castle. Luego en la pregunta número 4 dice, el narrador afirma que la vanidad está en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación y de la generosidad. Interpreta esta afirmación en relación con la alusión a Leon Bloy e incorpora en tu respuesta la información de la nota al pie de página. La nota al pie de página es esta. Esta es una nota a pie de página. Si se dan cuenta, tiene el número 2, es porque tiene relación aquí. Cuando dice qué decir de Leon Bloy, si se dan cuenta, hay un número 2 pequeño ahí arriba, y eso sería la nota al pie de página. Y ahí van explicando quién es Leon Bloy, que tiene una devoción a la Iglesia Católica, etc. Así que tienen que interpretar esa afirmación en relación a la alusión que se hace a este hombre que se llama Leon Bloy, y deben obviamente incorporar la respuesta, deben incorporar, ¿cierto?, esta información que se da al pie de la página 25. Luego nos quedarían las preguntas 5 y 6, que tienen que ver con la habilidad de evaluar. La 5 sería, ¿con qué propósito se incluye la alusión a la historia del pianista y la rata? Es decir, ¿cuál es el motivo, cuál es el fin de que se haya incorporado esta historia del pianista y la rata? ¿Qué importancia tiene para poder comprender la obra? Luego la pregunta número 6 dice, ¿cómo se presentan los temas de la soledad y la incomunicación en el túnel? Recuerden que los temas recurrentes en la literatura de este siglo son temas que tienen que ver con la soledad, con la incomunicación, temas que tienen que ver con la angustia, ¿cierto? Esta soledad producida por un tema de que el hombre ya no tiene en qué afirmarse, hay una incertidumbre, ya no existe certezas y verdades, y por lo tanto el hombre se siente desamparado. No tiene una verdad a la cual afirmarse, no hay una verdad religiosa, no hay una verdad social, una verdad política, no hay una verdad científica, no hay una certeza de que las cosas son de alguna forma, por tanto genera todo este sentimiento. Ahora, ¿cómo este sentimiento de soledad, de incomunicación que se presenta en este tipo de literatura de este siglo, cómo se ve reflejado en este texto, en este fragmento que es el túnel? Dice, fíjate en las reflexiones del narrador y en sus acciones. Elige una reflexión y una acción para explicar la presencia de los temas. Es decir, tienes que escoger una reflexión y una acción, lo que piensa en una parte donde él está pensando, reflexionando, y otra parte donde él está haciendo cosas. Que esas dos, tanto la reflexión como la acción del personaje, puedan evidenciar la presencia de los temas, de estos temas que son la soledad y la incomunicación. Y eso, chiquillos, sería la clase de hoy, y esto tendríamos que tenerlo listo ya para la próxima semana. Y lo estaríamos revisando durante la clase en línea. Hasta luego, que estén bien.